Ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Distintas autoridades de gobierno han sido denunciadas por falta de presidencia de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Sobre eso y el acuerdo también de reformas a la eventual nueva constitución vamos a conversar con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a CNN Chile. Hola, buen día. Muy bien, gracias por el contacto. Muchas gracias a usted por su tiempo en este día domingo. Senador, hemos conocido durante los últimos días este pronunciamiento de Contraloría, particularmente referido a un pronunciamiento, a una intervención del ministro Giorgio Jackson. ¿Qué lectura hace particularmente de ese pronunciamiento de Contraloría? Sí, a ver, lo primero es reconocer y respetar el rol autónomo que tiene Contraloría para fiscalizar la probidad, la transparencia, los recursos públicos del Estado, y eso es algo que nosotros en democracia respetamos y valoramos. Y por otro lado también respaldar al ministro Jackson, porque lo conocemos en su integridad como persona, su honestidad, sus manos limpias y su permanente disposición, él mismo lo ha dicho, a aclarar cualquier tipo de pregunta o cuestionamiento de Contraloría. El ministro ha sido excesivamente claro y de manera pública en decir que la SECPRES tiene por mandato legal, y además ha sido un mandato también del presidente de la República, de recoger todo tipo de propuestas relacionadas con la nueva Constitución, vengan de donde vengan, de todos los sectores políticos, para implementar la nueva Constitución, adecuaciones legislativas, normas interpretativas o reformas constitucionales, tanto en el mundo del apruebo, que ya lo hemos hecho, al menos como partidos oficialistas, pero también en el mundo del rechazo. Sí, pero la Contraloría en este dictamen, en este pronunciamiento, se refiere en particular a una intervención del ministro Jackson y señala no se ajustó a la necesaria presidencia. En esa frase no hay mucho que interpretar. Se reconoce un actuar que no corresponde. Sí, pero y uno puede interpretarlo como un llamado de atención respecto a una frase, pero su accionar, en el fondo, si uno mira, vamos al fondo del asunto, cuando Contraloría saca su dictamen y su rayado de cancha respecto a la presidencia, el propio ministro Jackson, la SECPRES, elabora un instructivo público para todos los funcionarios de gobierno en términos de decir, mira, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces, puede haber este detalle que en mi opinión no es, yo creo que se le ha subido demasiado el volumen y hay una especie de aprovechamiento político, ¿no?, de golpear y criticar al ministro Jackson, pero en el fondo acá ha sido muy claro en decir vamos a recibir, y las puertas de las SECPRES están abiertas para todos quienes tengan propuestas. La democracia cristiana levantó un conjunto de propuestas que son insumos relevantes para la hora de fijar una hoja de ruta, de ganar el apruebo para implementar la nueva Constitución. Los partidos oficialistas ya lo hicimos. Estamos esperando las propuestas del mundo del rechazo, que parece que hay muchas diferencias entre el Partido Republicano, Chile Vamos y los sectores de la democracia cristiana que tienen distintas interpretaciones. Y del PPD ahora también, que se han sumado exparlamentarios. Algunos PPD, ciertamente, respecto a cómo seguiría el proceso constituyente de ganar la opción que ellos defienden. No se han puesto de acuerdo, no sé si van a llevar una sola propuesta o distintas propuestas. Entiendo que el ministro ya tiene agendada una reunión para el día martes con la senadora Rincón, el senador Walker, el senador Espinosa del PS, que presentaron una reforma constitucional para habilitar un nuevo proceso constituyente en caso de que gane la opción que ellos defienden, que es el rechazo, que es la misma que defiende la derecha. Pero bueno, no sabemos si van a presentar agoteos o se van a poner de acuerdo en una sola opción. Eso será problema de ellos, no es un problema del ministro Jackson, pero las puertas de la SECPRES, él lo ha dicho, están abiertas, senador, para recibir todo tipo de propuestas. Y frente a este caso, ¿usted coincide con Flavia Torrealba de la Federación Regionalista Verde Social cuando dice que la Contraloría está a punto de pasar esta línea de arbitrariedad? Senador, ¿me escucha? Sí, lo escuché, pensé que me seguía preguntando, pero, no, me quedé. No sé si me escuchó la pregunta. Sí, lo escuché. Ya, cuénteme. A ver,
Tengo un matiz ahí, porque de verdad yo confío en Contraloría en términos de su rol fiscalizador. Es un organismo autónomo que cumple un rol importante en democracia. Nosotros, cuando fuimos oposición al gobierno de Piñera, fuimos varias veces a Contraloría por actuaciones de ministros, o incluso a nivel regional, de Ceremis, etcétera, delegado o el intendente en su momento, etcétera, distintas actuaciones, y que en algunas cosas nos daba la razón a nosotros, en otras no. Contraloría tiene que jugar un rol importante en términos de fiscalizar la probidad, la transparencia y el uso de los recursos públicos. Acá no hay ningún cuestionamiento, esto para explicarle a la gente, porque a veces se generan mantos comunicacionales por parte del mundo político. No estoy acá acusando a los medios de comunicación, sino que se generan ciertos escenarios comunicacionales donde más o menos acá hay corrupción o se están gastando recursos públicos. Acá no hay ningún cuestionamiento respecto de el uso de recursos públicos para la campaña del apruebo. El gobierno tiene un mandato legal también del voto informado, que eso está plenamente regulado, y a la derecha le molestó en su momento que el gobierno proactivamente dijera, bueno, vamos a imprimir varios millones de ejemplares y distribuir gratuitamente, y hay mucho interés en la ciudadanía por tener el texto constitucional, leerlo, despejar dudas, etcétera. Lo mismo las campañas publicitarias. Me acuerdo, cuestionaron el primer video que sacaron porque según ellos sería muy sesgado, cuando es voto informado. O lo mismo ahora se está informando sobre el cambio de domicilio electoral, que va a ser mucho más cerca de, se supone, va a ser mucho más cerca de las personas. Lo habíamos estado informando, sí. Senador, usted dice aquí no hay cuestionamientos. Senador, usted dice aquí no hay cuestionamientos a los recursos públicos. Sin embargo, el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, sí pide a la Contraloría se pronuncie respecto a fondos públicos, particularmente en estas nuevas denuncias en contra de las ministras. Bueno, insisto, está en su derecho, la oposición está en su derecho, en su rol de fiscalización, de solicitarle pronunciamiento a Contraloría. El hecho de que él presente un requerimiento no quiere decir que eso exista. Hay que esperar cuál es el pronunciamiento. Pero al menos lo cuestionan desde ya, desde ese lado de la oposición, digamos. Pero mire, estamos en campaña, estamos en la recta final. En campaña se cuestionan muchas cosas y se hacen puntos políticos por muchas cosas de lado y lado. Y bueno, el diputado estará en su derecho, pero finalmente acá lo importante es lo que Contraloría diga de fondo, no quedarnos solamente en una frase, sino que de fondo. De hecho, insisto en el punto, el ministro Jackson públicamente, y por eso el oficialismo ha salido, y valoro, por ejemplo, la declaración pública del Partido Socialista, de la Comisión Política del Partido Socialista, que dice, respaldamos al ministro, los diputados del Partido Socialista han estado en permanente comunicación con ellos, y ha sido muy claro el rol de presidencia y de apertura de las empresas. Pero sus colegas en el Senado han sido bien críticos en varias oportunidades con el ministro Jackson, del Partido Socialista, digamos. Sí, yo creo que ahí tienen una diferencia respecto a lo que está planteando el partido, lo que están planteando los diputados, y eso yo creo que hay algunos senadores, no quiero englobarlos a todos, pero hay algunos senadores que están un poquito obsesionados con el ministro Jackson desde antes que asumiera, lo vienen criticando desde antes que asumiera su rol en enero, digamos, recuerdo algunas reuniones. ¿Por qué, senador, cree usted? No sé, eso tendría que preguntarle a ellos, no tengo tiempo para andar detrás de las obsesiones de los senadores, pero tal vez estarán picados porque no pudieron reponer el Senado, no sé, no tengo idea, no quiero... ¿Fue un condicionante para el acuerdo, el sistema político, la eventual reposición del Senado? O sea, lo pedía con mucha fuerza sectores del socialismo democrático y particularmente algunos senadores, pero finalmente la construcción del acuerdo fue desde las directivas de los partidos políticos, y finalmente llegamos a un consenso en aquellos puntos que estamos de acuerdo. Nosotros fuimos muy claros en decir que al menos desde Aprobodignidad no estábamos de acuerdo con tocar ahora el sistema político, darle un listado de atribuciones como lista de supermercado de atribuciones a la Cámara de las Regiones. Pero bueno, eso es parte del debate que se vendrá. Recordemos que, para la gente que nos está viendo, el sistema político se implementa recién en el 2026 con la elección del Congreso de Diputados y Diputadas de carácter paritario y plurinacional, y lo mismo la Cámara de las Regiones, el 2026,
con igual número de representantes por regiones, también de carácter paritario y plurinacional. Entonces, el tema de las atribuciones no creemos que sea un tema a debatir ahora en la recta final de la campaña, no es un tema ciudadano, no es un tema que le preocupa a la ciudadanía, le preocupa a los senadores, a algunos senadores, pero bueno, tal vez estarán picados por aquello, no tengo idea, pregúntale a ellos, pero yo creo que yo percibo una especie de obsesión de los senadores con el ministro Jackson. No así la actitud de los diputados del Partido Socialista y no así la actitud de la mesa o de la comisión política del PS, que sacó una declaración de respaldo al ministro Jackson y yo diría de todas las fuerzas oficialistas. ¿Qué senadores de la socialdemocracia o del Partido Socialista particularmente condicionaban a través del sistema político firmar o no firmar este acuerdo? ¿A quién hace referencia particularmente? No quiero apuntarlos con el dedo ni mucho menos, porque ahí fueron momentos de tensión que no le tocó fácil a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con quien tuvimos una muy buena relación de trabajo en estas mesas de conversación y negociación política durante varios días. Lo mismo con Guillermo Tellier, hubo muy buena disposición en las mesas de negociación, otra cosa es lo que se dice para la prensa, pero sin duda que ella recibió presiones importantes de algunos senadores y lo mismo la presidenta del PPD. Pero bueno, eso lo tendrán que reportear ustedes o lo podrán inferir de las declaraciones de algunos de mis colegas, que insisto, creo que están un poquito... Sí, nos imaginamos a quiénes se refiere, senador. Sí. Oiga, senador, ¿usted cree que precisamente esos senadores socialistas a los que usted hace referencia, que no nos quiere decir a quiénes se refiere, pero nos imaginamos por las críticas que han surgido en semanas anteriores, a quienes particularmente usted está haciendo referencia, ¿cree que votan a prueba realmente convencidos? La verdad es que en el secreto de la urna uno no sabe cómo voten, digamos. Yo de verdad no sé, desconozco si están haciendo campaña, si están desplegados, si están aportando económicamente a la campaña, desconozco. Nosotros al menos desde nuestras filas, desde el Frente Amplio, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos porque triunfe el apruebo, por ganar en el apruebo. Lo mismo lo vemos con los compañeros y compañeras socialistas de base o diputados que se han desplegado en terreno, con la misma Paulina Bodanovich, con gente del PPD que está comprometida con el apruebo. Pero bueno, habrá senadores que, no sé, tendrán sus reparos y sus dudas y no sé si están haciendo campaña, la verdad, en sus territorios. Desconozco, habría que preguntarles a ellos, pero creo que no es lo relevante. A la ciudadanía no sé si le importa mucho mover la aguja, digamos, respecto a cómo voten. Acá lo importante es y quiero relevar los grandes eventos, los apruebazos que han habido el día de ayer, que no sé si los cubrieron mucho los medios de comunicación, pero en Puente Alto, una comuna popular, miles de personas desplegadas en Viña del Mar, en Melipilla, las cicletadas, o sea, hubo muchísimos eventos en favor del apruebo en muchas comunas de Chile y eso es lo que nos tiene contentos porque el pueblo se está movilizando y eso es lo que finalmente va a hacer triunfar la opción apruebo el 4 de septiembre, no tengo duda alguna de aquello. Sí, no, sí, sin duda a estas alturas, claro, las campañas se intensifican, como dice usted, senador, pero para cerrar el tema y poder avanzar a lo siguiente, ¿usted cree que en el secreto de la urna pueden haber miembros del Partido Socialista que hoy día están en el Senado que voten rechazo? Podría ser, habría que preguntarle a ellos, podría ser, pero no sé si sea muy significativo, la verdad. Ya, y en otro tema. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, firman el acuerdo y lanza estas declaraciones que generan un montón de controversia y que después él sale a explicar. ¿Qué tanto aportan ese tipo de declaraciones o qué tanto perjudican? Porque en definitiva para la ciudadanía también queda una situación, un acuerdo que podría estar no con un 100% de garantías de que se vaya a cumplir al escuchar declaraciones de ese tipo, que a lo menos se prestan para interpretaciones, digamos. Sí, a ver, lo primero quiero volver a insistir y dar testimonio de alguna manera de lo que fue mi experiencia en las conversaciones tanto con Guillermo Tellier como con Paulina Bodanovich. Nosotros íbamos mandatados por nuestros bloques políticos, por decirlo así, Socialismo Democrático, yo iba por el Frente Amplio y Guillermo Tellier por el PC y Chile Digno, y ahí hubo mesas de conversación por varios días y varias horas destinamos a esto por mandato del presidente de la República, y
tuve la mejor opinión, la mejor disposición de ellos, en ningún momento ninguna intransigencia. Obviamente uno ponía sus puntos. Senador, había un punto, estoy totalmente de acuerdo, porque esa es la discusión que ustedes pueden tener en la interna, pero me refiero que cuando se plantan ante un micrófono y hablan a la ciudadanía, el mensaje es a lo menos confuso. Entonces, una cosa es lo que ustedes conversan en la interna y me parece súper bien que se hayan llevado bien y que puedan haber llegado a este acuerdo. Pero cuando se plantan a un micrófono, dan un punto de prensa, a lo menos son mensajes provocativos que generan confusión y se prestan para interpretaciones. Sí, por eso quería explicar el contexto, porque distinto es si yo hubiese visto, mire, una actitud de poner problemas o de intransigencia, como le acusaban algunos a Guillermo, y después da esas declaraciones y dice, bueno, es coherente con lo que pasó, pero la verdad es que no hay una diferencia entre la manera como llevó las conversaciones y luego esa salida pública, que él mismo reconoce que fue una mala cuña, que fue tal vez confusa, y lo que él quería decir de fondo, y lo explica después, es algo que en algún punto tiene razón. Acá es una propuesta del oficialismo. El oficialismo no tiene los votos, o sea, si todo el oficialismo vota a favor de cada una de las propuestas que nosotros vamos a hacer, si gana el apruebo después del 5 de septiembre, porque son propuestas, eso se tendrá que discutir en el Congreso. En algunos casos se tendrá que conseguir un quórum de 4/7, en otros casos, cuando son reformas más sustantivas, se tendrá que conseguir reformas de 4/7 más referéndum o plebiscito con la ciudadanía, y por eso Guillermo alude a que acá tiene que haber también participación popular, es decir, podemos poner los votos, y el Partido Comunista es un partido, yo diría, disciplinado, comprometido con aquello que firma el presidente de partido, y no me cabe duda que toda la bancada del Partido Comunista, tanto en la Cámara como en el Senado, va a empujar lo que acordamos. El punto es que tenemos que conseguir más votos de otros sectores políticos. O sea, si le pongo un ejemplo, el estado de emergencia constitucional, que lo incluimos como propuesta, eso se tendrá que discutir, y me imagino yo que los sectores de derecha que están de acuerdo con el estado de emergencia votarán a favor. Entonces podremos conseguir los votos, pero tal vez hay otras materias en que sea más difícil conseguir los votos, o que tendremos que preguntarle a la ciudadanía y no sabemos el resultado de cómo vote la ciudadanía. Entonces, a eso se refería Guillermo, pero no a su cuestionamiento de que está firmando algo y luego lo va a dejar caer. El Partido Comunista es un partido de gobierno, oficialista, leal al gobierno, y va a estar comprometido en aquello que firmamos como acuerdo político, que, insisto, son propuestas para no confundir a la ciudadanía. La gente en la papeleta el día 4 de septiembre va a tener dos opciones: o aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución. Luego del 5 de septiembre, y en eso tiene razón el expresidente Lagos cuando dice la discusión constitucional continúe. En el caso nuestro, si gana el apruebo, acá hay un conjunto de propuestas que podemos impulsar, y lo mismo la iniciativa popular de reforma constitucional o la iniciativa popular de ley que abre esta Constitución, porque abre la puerta a una democracia participativa, también será parte del debate, u otras fuerzas políticas también podrán presentar sus propuestas y tendremos que discutirlas democráticamente, institucionalmente, como dice el capítulo 11 de la nueva Constitución, donde hay mecanismos bien claritos de cómo se reforma esta Constitución, de manera con quórum, con iniciativas legislativas y también con participación ciudadana. Senador, en esa disciplina, en esa lealtad que usted decía, o esos apelativos que utilizaba para referirse al Partido Comunista, ¿queda fuera el alcalde Jadwe? Me refiero en esto a la bancada parlamentaria. Estaba acotando el tema a la bancada parlamentaria, que tiene diputados y 2 senadores con los que trabajamos en la bancada Apruebo Dignidad en el Senado. Yo permanentemente tenemos un espacio ahí de coordinación política en Apruebo Dignidad en el Senado, y me refiero a esa disciplina. El PC, cuando toma decisiones colectivas, institucionales, cuadra sus votos, y acá lo que es relevante para efectos de la aprobación o no de normas o de reformas o de modificaciones son los votos que van a haber en el Congreso. El alcalde Jadwe es alcalde de Recoleta, no vota en el Congreso, tendrá su opinión, es legítima, no la comparto, y el mismo presidente Tellier lo mandó a leer el texto constitucional y a decir, mire, sabe que hay un capítulo 11, que hay reformas. Bueno, ahí le estoy metiendo más de mi cosecha, pero en el fondo el alcalde Jadwe viene hace rato con opiniones críticas y desmarcándose de la línea oficial del partido,
comunista y también a veces criticando de manera muy dura públicamente al gobierno. En la opinión del alcalde Jadwe, el alcalde Recoleta, pero él no vota en el Congreso y, le guste o no, muchas de estas discusiones de implementación de la nueva Constitución se van a dar en el Congreso. Sí, claro, pero hace un poquito más de un año era el candidato del partido para la presidencia y de haber ganado la primaria probablemente ustedes también lo hubiesen apoyado. Senador, ¿en ese sentido lo manda a callar, igual que la presidenta del Partido Socialista? No, decir que en la primaria perdió Jadwe con Gabriel Boric, hoy día el presidente es Gabriel Boric y el jefe de coalición es Gabriel Boric y él nos mandató, nos instó a construir este acuerdo y eso es lo que hicimos y nos pusimos detrás con un ejercicio de unidad que no es fácil, de dos coaliciones que tienen culturas distintas, que veníamos compitiendo, que llevamos recién 5 meses gobernando juntos, llegamos a un acuerdo de puntos comunes, de mínimos comunes, para ofrecerle certeza a la ciudadanía. No quiero polemizar con el alcalde Jadwe, no lo voy a mandar a callar, él tiene todo el derecho y respeto a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Él es alcalde de Recoleta, ha hecho una muy buena pega ahí como alcalde de Recoleta. No comparto sus opiniones, no comparto el tiempo y la manera o el tono en el que las dice, pero eso ya es problema de él, digamos, y el Partido Comunista tendrá que ver cómo resuelve eso con el alcalde Jadwe, no me corresponde a mí, yo soy presidente del Partido Revolución Democrática. Claro. Senador, para ya ir terminando nuestra conversación en este día domingo, ¿cómo proyecta lo que se viene para adelante en el gobierno, considerando la convivencia en estas dos coaliciones? Por una parte el socialismo democrático, por otra parte Aprodignidad. Ya hay voces desde el socialismo democrático que cierran la posibilidad de que haya un futuro conjunto, pensando en que puedan disputar nuevamente una elección en conjunto o que tal vez puedan compartir un gobierno. Me refiero particularmente al presidente de la Cámara, al senador Insulza. ¿Cómo lo ve usted? ¿Proyecta esta convivencia, por ejemplo, para postular nuevamente a una elección juntos o para compartir derechamente un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que es bien prematuro y menos en una recta final de un plebiscito que es histórico, donde nos jugamos, en términos del proyecto político, nos jugamos la vida. Así lo hemos planteado en el Frente Amplio. Nosotros nacimos primero como Revolución Democrática hace 10 años atrás con la bandera de una Asamblea Constituyente para Chile, una Constitución Democrática para Chile. El Frente Amplio, en su primera candidatura presidencial, en el 2017, con Beatriz Sánchez, uno de sus puntos centrales era promover una Asamblea Constituyente para una Constitución Democrática para Chile. Por tanto, estas no son una simple agenda o una elección más. El plebiscito para nosotros es histórico y nos jugamos la vida en términos del proyecto político. Dicho eso, después del 5 de septiembre y según el resultado, etcétera, vendrán discusiones de carácter política, de carácter estratégica y las tendremos que dar. Hay tiempo. Ahora, el tiempo pasa rápido y la pregunta, por ejemplo, a mis colegas, colegas de la otra coalición que apoya el gobierno de Gabriel Boric, es, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar las municipales en 2 años más, que son elecciones municipales, de core, de gobernadores regionales, de concejales. Eso es el 2024. Tendremos que ver si vamos a competir en todo el país o hay algún tipo de coordinación o transitamos hacia un pacto electoral. Esto puede tener distintas derivadas y luego, obviamente, según cómo nos vaya en esas municipales, también al año siguiente vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera, y todo esto en paralelo a la implementación de la nueva Constitución. Entonces yo digo, en la medida que vamos trabajando juntos, en la medida que nos vamos conociendo, el ejercicio de trabajar juntos en el programa, en el programa primero, ahora en la campaña, en el comando Chile Aprueba, donde hay partidos y sociedad civil. Ahora este ejercicio que hicimos de un acuerdo que le presentamos al presidente de la República y a la ciudadanía, distintas materias de ley que se vienen relevantes, que son parte del programa. Va a estar interesante esa discusión tras el 5. Sí, va a estar interesante la discusión tras el 5 de septiembre. Lo último para finalizar, senador, a esta hora, ¿usted puede asegurar que el gobierno ha sido 100% prescindente de cara al plebiscito de salida? Yo lo que he visto, lo que he conversado desde el presidente de la República, los comités políticos de la moneda, los que me toca ir como presidente de RD, lo que he conversado con los ministros, ministras, también con los seremis en la región de Valparaíso, es que les han bajado un instructivo muy claro respecto a la presidencia, respecto a lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. ¿Pero ha sido 100% prescindente?
Es lo que yo he visto, es lo que yo he visto. Ahora mi visión, si usted quiere, es parcial. Yo soy un senador oficialista, no tengo la visión panorámica completa del Estado, pero lo que yo he visto es una actitud del gobierno, por un lado, con proactividad y voluntad política para informar a la ciudadanía, que no sé si es lo mismo que hubiésemos tenido con un gobierno de derecha, con Piñera o Kast. Pero informar a la ciudadanía es leer un artículo de la eventual nueva Constitución en una pauta de prensa que aborda precisamente el mismo tema del artículo que se está leyendo. ¿Eso es informar o es promover esta propuesta? Me parece que todo lo que implique informar, sobre todo, y le quiero decir, sobre todo porque nos enfrentamos a una campaña de desinformación brutal por parte de la derecha y el rechazo con pagos millonarios. El dato que tenemos es que están gastando 100 millones de pesos a la semana solo en publicidad en redes sociales. Entonces la gente nos dice, cuando vamos a campaña, vamos a terreno, nos dice, mire, me llega a mi Facebook personal o abro YouTube y me sale información del rechazo que me dice tal o cual cosa sobre la vivienda. ¿Es cierto o no es cierto? Y por tanto, el hecho de que esté el texto y vayamos al artículo que dice, mire, la vivienda va a ser propiedad privada, va a poder ser heredable, que además nosotros lo ratificamos en el acuerdo político de las fuerzas oficialistas, por poner un ejemplo, que es una preocupación real. Y yo creo que una campaña muy perversa por parte de la derecha, porque usan los temores de la ciudadanía para llevar agua a su molino en una campaña electoral a favor del rechazo. Y es prescindente, a propósito de las redes sociales, senador, que usted decía, es prescindente compartir una historia en la cuenta oficial del presidente haciendo campaña por el apruebo o darle retweet a un sponsor también en pro del apruebo. ¿Eso es presidencia? Puede que haya un error, mire, pongo el ejemplo, puede que haya un error con aquello, pero por favor, comparemos eso, un retweet o un me gusta o algo en las redes sociales. No minimicemos las redes sociales, la Contraloría ha dicho son parte también de los recursos públicos. Sí, pero le quiero poner la comparación respecto a la campaña brutal de desinformación, millonaria. Yo no veo al presidente Boric gastando recursos en redes sociales a favor del apruebo. Lo que sí están promoviendo el voto informado, que la gente conozca el texto, que despeje las dudas y las mentiras de la derecha. Eso me parece que lo tiene que hacer y hay voluntad política del gobierno y yo respaldo lo que están haciendo. Otra cosa es que puede haber corrupción y hasta ahora nadie ha denunciado o por lo menos la Contraloría no ha detectado uso de recursos públicos a favor de la campaña del apruebo. Entonces, lo que pareciera ser que a la derecha le molesta es que la gente, el pueblo, se interese en el texto constitucional elaborado en democracia, a diferencia de lo que pasó para el plebiscito del 80 en la dictadura cívico-militar, con un plebiscito fraudulento, donde no había debate público, donde no había información, y finalmente se impuso a sangre y fuego una constitución que nos hemos demorado prácticamente más de 40 años en dejar atrás, y estoy seguro que el 4 de septiembre vamos a dejar atrás la constitución de Pinochet y de la dictadura del año 80. Ya, entonces esos temas de las redes sociales usted los califica como meramente un error, digamos. Pueden ser errores, pueden ser llamados de atención, entiendo que se bajaron, pero por favor no comparemos eso, el darle un retweet o un me gusta a una publicación sin publicidad, sin recursos públicos, versus la campaña de desinformación de la derecha. No, mire, si no lo estamos comparando, senador, y cuando hemos entrevistado también a personeros políticos que van por el rechazo, también hemos cuestionado varios de los episodios que usted señala. O sea, esto es ecuánime y lo hemos hecho siempre en CNN Chile. Me parece muy bien. Y quisiera poner un ejemplo muy cortito, muy breve. La alcaldesa Claudia Pizarro, que ha tenido un asedio brutal por parte de los republicanos, el diputado de extrema derecha Kaiser, que la llevó a Contraloría, la cuestionó por 6 puntos y rebotó eso, menos en justamente un retweet o una publicación que ella hizo a favor del apruebo en horario laboral. Y le llamaron la atención y, bueno, ya bajó esa publicación. Pero ella se estaba jugando la vida post horario laboral, los fines de semana, haciendo puerta a puerta por el apruebo, con una valentía y una voluntad política que yo admiro en una comuna además como La Pintana. Entonces, que el llamado de atención sea que hace una publicación en una cuenta de Twitter en horario laboral, está bien, es un error, se baja esa publicación, pero eso, por favor, no es intervencionismo, no es corrupción,
es un error de tipo administrativo, si usted quiere, pero la alcaldesa Claudia Pizarro, como muchos otros alcaldes y alcaldesas, se están jugando una opción también como ciudadano, una opción política, claro, en los marcos que la Contraloría lo dice. Sí, pero yo le hacía referencia a las cuentas del presidente de la República, que no tiene, digamos, la misma jerarquía que la alcaldesa de la comuna de La Pintana. Es el jefe de la coalición, es el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Está bien, y el presidente no ha tenido ni un problema en muchas ocasiones cuando comete un error, rectificar y seguir adelante, pero yo veo un gobierno con manos limpias, veo un gobierno con voluntad política de que este es un plebiscito histórico, de informarle a la ciudadanía, que se conozca que hay un debate democrático, que hay una gran pedagogía social y educación cívica intergeneracional, y con esa voluntad política veo el gobierno desde el presidente de la República para abajo, pero en el marco de lo que la Contraloría le ha pedido. Senador Juan Ignacio Latorre, presidente también de Revolución Democrática, muchas gracias por esta conversación en este día, domingo 14 de agosto. Que tenga una gran jornada. Muchas gracias a ustedes. Buena jornada también. Chao. Gracias.